La exposición Europa en los documentos del Archivo General de Indias nace de la iniciativa del Archivo General de Indias y la colaboración de la Sociedad Económica de Amigos del País, que la acoge en sus salas e incorpora algunos elementos patrimoniales de su archivo y biblioteca. Ambas instituciones, con idéntica matriz ideológica, son hijas de un mismo tiempo y del mismo ambiente intelectual de la Ilustración española de finales del siglo XVIII. Carlos III fundó el Archivo General de Indias en 1785 para reunir, custodiar y conservar los documentos de la gestión y control de los territorios españoles de ultramar. Por su parte, su hijo, Carlos IV, creó la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga en 1789 para promover la agricultura, el comercio, la cultura y la educación. Esta exposición tiene el propósito principal de mostrar parte de la historia de nuestro viejo continente a partir de la era de los descubrimientos, momento en el que se conectan territorios anteriormente aislados entre sí y que lleva a una transformación social, cultural y económica a escala global. Su objetivo es que los ciudadanos conozcan el pasado para entender el presente. El proceso explorador lo iniciaron las monarquías de Portugal y Castilla, con epicentro en Lisboa y Sevilla, ciudades que rivalizaban en la búsqueda de otras vías mercantiles para llegar a Asia y abastecerse de productos de altísimo valor en Europa, las especias. Los navegantes lusos costearon África, navegando hacia Oriente y alcanzando la India en 1498, mientras que los castellanos optaron por la ruta occidental, topándose con América en 1492 y alcanzando la especiería en 1521. En 1494, y con el fin de evitar que la competencia derivara en un conflicto aún mayor, las dos potencias navales de la península ibérica suscribieron el Tratado de Tordesillas, cuya réplica del original en lengua portuguesa se exhibe en esta exposición. El mundo se dividió así en dos mitades por un meridiano a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Hacia oriente quedaba la zona portuguesa, mientras que a occidente estaba la demarcación castellana. Desde el siglo XV al XVIII, las relaciones de poder en Europa fueron cada vez más complejas. Las grandes monarquías europeas, principalmente las de Francia y Gran Bretaña, pretendían garantizarse el dominio y reparto del nuevo mundo emergente, en abierta rivalidad armada por tierra y mar con España. El protagonismo que fue adquiriendo Europa en la modernidad abrió paso a un nuevo orden mundial favorecido por las enormes riquezas generadas por el comercio ultramarino, lo que desembocaría en el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. Una de las claves de este nuevo sistema fue la alta emigración de los europeos hacia América, pese a que necesitaban tener licencia de las autoridades españolas, tal y como se atestigua en los documentos aquí expuestos, como el del flamenco Arnao de Gene o el del portugués Sebastián Negrón, acompañado de su lazarillo. Autorizaciones que también necesitaba todo aquel que quisiera comerciar con ultramar. Para dicho fin, en 1503 la monarquía española creó la Casa de Contratación, con sede en un enclave privilegiado de la ciudad de Sevilla y que gestionaba y controlaba en régimen de monopolio tanto los pasajes de personas como el tráfico de mercancías con estas nuevas tierras, siendo Sevilla y Cádiz los únicos puertos de entrada y salida. Para poder realizar estas actividades mercantiles era imprescindible ser naturales de la Corona de Castilla. Para ello, los ciudadanos de otros países europeos buscaron obtener la Carta de Naturaleza Castellana, tal y como lo hizo el griego Pablo de Capitanache, arraigado en Sanlúcar de Barrameda, o Ana Bernegali, mujer de origen milanés, que comerciaba con libros, mapas y obras de arte en el navío Nuestra Señora de Candelaria, según registro de 1603.
Este avance en las políticas mercantilistas de las grandes monarquías europeas incrementó la producción de azúcar, tabaco y algodón en las plantaciones americanas, impulsando el comercio mundial y consolidando las nuevas rutas marítimas que propiciaron la primera globalización económica. En este mapa de Norteamérica de finales del siglo XVIII se observa claramente la presencia e intereses de las principales potencias: España, Francia, el Canadá británico y la joven nación de Estados Unidos. Otros países de Europa se establecieron en el Nuevo Mundo a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Los documentos del rey Federico V de Dinamarca, los proyectos de nuevas rutas mercantiles de Odesa a las Indias, que podemos ver en esta muestra, son prueba de esta nueva situación. A finales del siglo XVIII, Carlos III declara la libertad de comercio en España, desapareciendo así el monopolio transoceánico de Sevilla y Cádiz y autorizando a un total de 12 puertos, entre ellos el de Málaga. Las pólizas de seguro de navíos y mercancías conservadas en el archivo de la Sociedad Económica testimonian esta nueva realidad. Como ejemplo, la habilitación del viaje del bergantín San Jaime en 1785 de Málaga a La Habana y Campeche. El contacto con el Nuevo Mundo propició la apertura de la mentalidad de los europeos a nuevas realidades hasta entonces ignoradas, estudiando y observando otras poblaciones, su geografía y su naturaleza. Este quehacer científico propició que la Casa de la Contratación impulsara el Padrón Real, con el fin de mantener actualizada la representación cartográfica del Nuevo Mundo. También ejerció labores de escuela náutica, formando y habilitando a pilotos y capitanes de navíos. Muchos de esos exámenes de pilotos se encuentran en el Archivo General de Indias, como el del irlandés Mateo Calle. Esta nueva cartografía se observa en los libros de impresores, cartógrafos y cosmógrafos del siglo XVI al XVIII que conserva la Sociedad Económica y se muestran aquí. Europa aprovechó la imprenta para comunicar y difundir los avances producidos en las distintas ramas de la ciencia, de lo cual dan testimonio los libros del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Económica malagueña y sus ejemplares sobre lingüística, ciencias sociales y sobre todo naturaleza. Como ejemplo, podemos observar el informe del jesuita Coluccini sobre el eclipse solar de 1640. También se muestran documentos históricos, como los pasaportes del barón Humboldt y de Alejandro Bonpland para la expedición científica que emprendieron en 1801. América tampoco escapó de los brotes revolucionarios de la época, tal y como testimonian los documentos expuestos. Ya en 1791, el virrey de México comunicaba al conde de Floridablanca la introducción de ideas revolucionarias por medio de impresos, libros y personas liberales en el virreinato de Nueva España. También en Santo Domingo y Haití se registra la actividad de Vicente Ojé, al que llamaban el sedicioso mulato de Santo Domingo, y que consiguió la abolición de la esclavitud en los territorios franceses. A finales del siglo XVIII, América y Europa vivieron esos movimientos revolucionarios en alternancia, primero con la independencia de Estados Unidos y la aprobación de su Constitución, y más tarde con la Revolución Francesa, que Napoleón extendió por todo el continente europeo, regresando de nuevo a Iberoamérica para que los territorios españoles y portugueses alcanzaran su independencia. Esta exposición nos hace recordar que la historia y su transmisión nos concierne a todos. Es una responsabilidad social mirar al pasado, repensarlo y recuperar nuestra memoria colectiva para reforzar los valores, la cohesión social y la cultura común de los ciudadanos europeos.